al módulo de las emociones y el bienestar. La emoción ha sido un componente complejo para la psicología humana. Existen diversos teóricos que han creado diferentes conceptos de la emoción. La emoción es una reacción física que tiene el cuerpo ante un estímulo externo. Puede ser un recuerdo o bien podría ser un suceso que estamos presentándonos. Es la manifestación con la que el cuerpo nos dice que el sentimiento que se está generando, aunque el sentimiento va un poco después de la emoción. Las emociones básicas son la ira, la alegría, la tristeza, el miedo y la sorpresa. Estas emociones aparecen a lo largo de nuestra vida. En la educación, el equilibrio que tienen las emociones contribuye directamente al aprendizaje. En 1908 se prueba que a poca activación emocional hay poco aprendizaje. Dicho de otra manera, ante mayor estimulación emocional, el aprendizaje puede tener mejores resultados. Esto en 1908, la ley de Keynes y Dawson. Hablando de emociones, recordemos que las emociones básicas son la alegría, la tristeza, el miedo y la sorpresa. La emoción antecede al sentimiento. Hablemos, por ejemplo, de la alegría. Cuando aparece la alegría, el sentimiento que viene después o que genera va a ser la felicidad, la alegría, la bondad. En el caso, cuando aparece la emoción de la ira, lo que viene después es el enojo, el dolor, el odio. El manejo de las emociones de manera positiva, como mencionamos, va a hacer más fácil el aprendizaje o va a contribuir a un aprendizaje favorable. Cuando las emociones negativas aparecen, el aprendizaje va a mermarse porque hay depresión, hay tristeza, y bajo estas condiciones el aprendizaje puede darse de manera poco menos favorable. El manejo adecuado puede ayudarnos en muchas cosas, no solamente en el ámbito escolar, sino en el ámbito familiar y en el ámbito social. El no manejo de emociones de manera adecuada puede incluso generar daño psicológico en la misma persona o bien en las personas que están en su entorno. Hay algunas investigaciones que apuntan, son solamente teorías, que las emociones guardadas tienden a convertirse en enfermedades. Es por ello que el conocimiento de sí mismo va a contribuir a conocer estas emociones, a aprender a verlas aparecer y a poner un pasito atrás en la aparición de estas. Ejemplo, si yo me encuentro en algún momento en el que sé que la ira me puede llegar y mi reacción va a ser explosiva ante este suceso, puedo detenerme un poco, respirar como una técnica alternativa y pensar en la reacción que voy a tener. Esto solo se da cuando empezamos a observarnos, nos conocemos a nosotros mismos y vemos la aparición de las emociones. ¿Es fácil verlas en los demás o es lo más común? Si yo logro observar la aparición de las emociones en los otros, será importante ver cómo es que lo hago para de la misma manera asumirlo conmigo o hacer el ejercicio conmigo y conocerme. Esto ayuda con los alumnos para poderlas trabajar, pero obviamente primero es con nosotros mismos. Para la psicóloga América Vianey Huerta, las emociones son una reacción que tenemos los seres humanos a diferentes sucesos interiores o exteriores a nosotros. De alguna manera, es una perspectiva de ver a las emociones como parte de la percepción que vivimos de la realidad. Es decir, gran parte del concepto de cotidianidad que nosotros construimos día a día depende de las percepciones que tenemos del mundo exterior y de nuestro propio mundo interior. Ahí es justamente el lugar donde se encuentran nuestras emociones. Las emociones alteran la atención y la conducta, pero además activan las redes asociadas a los actos de aprehensión y las representaciones mentales. Es decir, a través de las emociones nosotros le asociamos significado a la información que recibimos del medio exterior, pero además dicha activación guía la construcción de los procesos de pensamiento y del uso de la memoria. Los sentimientos son el resultado de las emociones. Los diversos estados emocionales son causados por la liberación de los neurotransmisores, estas biomoléculas que permiten la transmisión de la información desde una neurona hacia otra neurona o una célula muscular o una glándula, u hormonas
que convierten las emociones en sentimientos y en expresiones del lenguaje o del cuerpo. La inteligencia emocional parece contribuir a aumentar la competencia social mediante la empatía y el control emocional, pero además permite incrementar la sensación de eficiencia en las acciones que se acometen. En la educación, el equilibrio emocional incrementa el aprendizaje, ya que la motivación es un elemento significante para desarrollar el aprendizaje. Es importante mencionar que el equilibrio emocional incrementa el aprendizaje. Sin embargo, cuando no tenemos este equilibrio, su ausencia, en estados de ánimo bajos o en estados de ánimo intensos, puede de manera importante influir en nuestro aprendizaje de manera negativa. Para el psicólogo estadounidense Richard Davidson, las personas que aprenden a disipar las emociones negativas pueden aprender mejor. Y justamente este es uno de los principios elementales de la inteligencia emocional, el que nosotros aprendamos a regular nuestras emociones.